¿Me escucháis bien? Pues perfecto. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim. Bueno, entre los temas que tocaremos hoy está el decoro, es decir, el hecho de tener ciertas etiquetas en la forma de comportarnos. Lo de las etiquetas, hay quien lo considera absurdo, pero el Islam le da importancia. De hecho, prácticamente en todas las sociedades hay unas etiquetas, es decir, comportamientos que son normales y que si te los saltas son raros o es extraño. Y lo que tienen las etiquetas es que son una forma de comunicación. O sea, dicen algo acerca de lo educado que eres o lo mal educado que eres, etcétera, ¿no? Y uno de los beneficios de que existan etiquetas es que, digamos que ayudan a establecer un orden. Son casi como una forma de ley o una forma de evitar el caos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la idea de que cuando tú invitas a alguien y le pones la servilleta, pones los cubiertos en la derecha, ¿vale? Quiere decir, no le pones los cubiertos dentro del plato o en cualquier sitio. No es que seas más mala persona si lo haces, pero son normas de conducta que indican que estás dentro de la sociedad, ¿no? El ser humano, al ser un ser social, pues en cierto modo necesita tener unas pautas comunes, ¿vale? Unas pautas que identifican a los miembros del grupo. Pues el Islam tiene, digamos, sus etiquetas, ¿vale? Sus propias etiquetas que a menudo, aparte de identificarte como musulmán, giran en torno a Dios o alrededor del concepto de Dios, ¿vale? Entonces, leeré un par de versículos y luego pasaremos a la sunna del profeta, como hacemos siempre. El primero de los versículos que os quiero leer, dos de ellos, están en Suratul Hujurat, ¿vale? Sura 49, que se llama las habitaciones privadas. Y al principio de este sura, Dios lo que está... O sea, este sura fue revelado en Medina, ¿vale? Se acaba de construir la nueva sociedad. Y se les está enseñando a los musulmanes ciertas pautas de decoro, ¿vale? Es decir, hay actitudes que no son apropiadas, ¿vale? Y en un incidente, unos beduinos, los beduinos son la gente que venía del desierto y era un poquito más, digamos, no era como la gente de ciudad, era menos refinada, ¿vale? Y estas personas querían hacerle una pregunta al profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, y fueron a la puerta de su casa, digamos, de sus habitaciones privadas, desde fuera, y le llamaron gritando, ¿vale? Dijeron: Muhammad, ya Muhammad, ukhruj alayna, sal aquí, que te queremos decir algo, ¿no? Entonces esto como que es muy desagradable, y más teniendo en cuenta que el profeta era en cierto modo el gobernante de Medina, ¿vale? Ahora, entonces Dios les enseña a estas personas ciertas normas de decoro, ¿vale? Y de hecho esto lo puedes aplicar a cualquier gobernante. Tú no vas a su casa y le gritas: sal, que tengo una pregunta, ¿vale? Hay ciertas pautas de comportamiento, y más en este caso que se trata del profeta. Y, Dios nos dice: innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun. Esas personas que te llaman desde fuera de las habitaciones privadas, la mayoría de ellos no razonan, ¿vale? ¿Por qué dice esto Dios? Porque hay un vínculo entre el razonar, y el actuar de esta forma incívica, si lo quieres decir así, ¿vale? Como ya mencionamos la otra vez, el aql, lo que llamamos aql, intelecto, en la lengua árabe significa aquello que te permite controlar tus emociones, ¿vale? El verbo aqala, de hecho, se utiliza para atar, para mantener atado al animal de montura. Y claro, Dios está diciendo: las personas que hacen esto, que van a la puerta de tu casa y te gritan por nombre, con esta indiscreción, no están mostrando una conducta racional, ¿vale? No están mostrando una conducta de saber cómo comportarse, ¿vale? Aquí el aql sería el saber controlar, digamos, tu comportamiento público, ¿vale? Ponerlo bajo de esto. Y Dios dice: walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim. Por el contrario, si ellos se hubieran podido esperar, o hubieran tenido control, o hubieran tenido paciencia hasta que tú salieras a ellos, la kana khayran lahum, eso hubiera sido mejor para ellos, ¿vale? Por tanto, cuando tienes que tratar de acceder a personas importantes, más en el caso del profeta, pero bueno, en este caso la figura del profeta alayhi salatu wassalam además es que nos une como comunidad musulmana, ¿vale? Es decir, como musulmanes es
nuestro punto de unión, ¿vale? Entonces el respeto a la propia comunidad o las normas de convivencia está vinculada al respeto al profeta. Entonces Dios dice, si ellos hubieran mostrado una actitud más tranquila, más de esperar, de saber esperar, hubiera sido mejor para ellos, ¿vale? Y concluye el versículo, Wallahu ghafurur rahim, pero Dios es muy indulgente y muy compasivo, ¿vale? Es decir, se entiende que estas personas, beduinos, provenían de un ambiente en el cual no estaban habituados a estas normas de conducta, ¿vale? O sea, se les está educando, no se les está amenazando. Dios termina diciendo Dios es perdonador y misericordioso, ¿no? Que como nota final. Pero hoy en día habría determinadas culturas o grupos que serían algo parecido a los beduinos, ¿vale? Y en cierto modo aquí lo que Dios está diciendo es, pese a que el Islam abarca las culturas o las acepta, hay determinadas normas que a veces tienes que cambiar, ¿vale? Normas de conducta que a veces tienes que cambiar. El otro pasaje está en Surat An-Nur, el otro versículo mejor dicho, y Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu, ahora en términos generales, personas que habéis creído, La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, no entréis en casas que no sean vuestras casas, que esto cuando lo escuchas parece bastante de cajón. Naturalmente no voy a entrar en la casa de otras personas, ¿no? Pero no siempre es tan lógico. O sea, no siempre la gente actúa de forma tan racional. Se nos dice hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, hasta que hayáis anunciado y saludado a las personas a las personas a las cuales pertenece esa casa, ¿no? A las personas que hay en la casa. Es decir, antes de tú entrar, deja clara tu presencia. Y tenemos que tener en cuenta que antes no había timbres ni podías avisar por WhatsApp, ¿vale? Entonces es necesario que la gente de dentro sepa que te dispones a entrar, ¿vale? Sea cual sea el medio, dependiendo de la sociedad, haz saber a las personas de dentro que quieres entrar, ¿vale? No entres de sorpresa, wa tusallimu ala ahliha, y no entréis sin haber saludado a las personas, ¿vale? A las personas a las que corresponde o a las que pertenece ese hogar. Dhalikum khairun lakum, dice, eso es lo mejor para vosotros, que es algo parecido a lo que ha dicho en el otro versículo. O sea, cuando Dios te enseña un precepto moral, por ejemplo, luego te recuerda que es lo mejor, o en este caso a nivel de comunidad, es lo mejor para nosotros, es lo mejor para nuestra convivencia. No solo es lo mejor en cuanto a que hay que seguir las directrices de Dios, sino que es lo mejor para nosotros como comunidad. La'allakum tadhakkarun, quizás de esta forma vayáis a recapacitar, ¿vale? Vayáis a reflexionar al respecto y adquirir estos hábitos, que al fin y al cabo es parte de lo que nos hace humanos, ¿vale? Y a la gente que le faltan hábitos de convivencia, entre comillas, les falta algo de lo que nos hace distintivos, ¿no? Y luego Dios añade, فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, y si no encontráis a nadie dentro de esa casa, فَلَا تَدْخُلُوهَا, no entréis dentro de ellas, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, hasta que se os dé el permiso, ¿vale? Si esa casa no te pertenece, simplemente tú no entres en ella si no hay nadie para darte el permiso para entrar. Y es más, luego Dios añade, وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا, y si se os dice volveos, si hay alguien dentro y esa persona no le apetece verte, por lo que sea, no es el momento, o está con su familia, está en privacidad, si esa persona os dice irji'u, volveos, es decir, vete, no es el momento, farji'u, dice Dios, coge y vete, ¿vale? No pongas pegas, no te pongas a imaginar ahora qué es lo que estarán haciendo, que no pueden recibirme. Como comentamos la última vez en Suratul Hujurat, Dios también nos dice Ijtanibu kathiran min adh-dhann, abandonad la mayoría de las conjeturas, ¿vale? No te pongas a imaginar lo que estén haciendo en su casa, ese es problema de ellos, ¿vale? Y este es uno de los temas que voy a tratar hoy. Huwa azka lakum, esto es más puro para vosotros, ¿vale? Este comportamiento, claro, la palabra pureza se refiere a cosas morales, pero también en el sentido físico, entre comillas. Quiero decir, es mejor para la convivencia y para evitar escenas o situaciones que puedan ser incómodas, el mantener unos límites, ¿vale? Y esto especialmente para nosotros es muy natural, porque tienes que picar el timbre, ¿no? Quiere decir, no puedes entrar en una casa si no hay un permiso, pero no siempre ha sido así.
De hecho, cuando estuve en vacaciones en el poblado de mi padre, ahí son chozas redondas y una puerta. Quiero decir, la intimidad es bastante... El nivel de intimidad es muy bajo. Y nos sorprendió a mí y a mi familia, que viajábamos de aquí, que por la mañana pues venían niños y entraban en tu choza, ¿sabes? Que quizás para ellos es normal, pero nos pareció un poco violento el hecho de que ¿dónde está la intimidad? ¿Vale? Que esto no es una crítica, ¿eh? Yo entiendo que cada cultura tiene sus parámetros, pero bueno, especialmente cuando se trata de entrar en hogares que no son tuyos, tenemos que establecer ciertas pautas, ¿vale? Aquí realmente, como tenemos timbres y eso, en todo caso lo que podríamos decir es que si vas a visitar a alguien que sabes que necesita prepararse para recibirte, házselo saber, aunque sea por WhatsApp o llamándole o por Telegram, lo que sea, pero que la persona sepa que vas a ir a verle, ¿vale? Wallahu bima ta'maluna alim. Y luego dice, Dios es de cualquier cosa que hagáis, tiene pleno conocimiento, ¿vale? Es decir, el no respetar estas pautas o el respetarlas, o incluso el hecho de, por ejemplo, jugar con las normas, ¿vale? Entrar y hacer ver que, pues que yo no sabía que había nadie. Dios tiene pleno conocimiento de todo. No hagáis chanchullos en lo que se refiere a respetar las normas, ¿vale? A respetar estas normas morales. Y luego Dios añade, Laisa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. No hay para vosotros culpa si entráis en casas que no estén siendo habitadas, mata'un lakum, y en las cuales haya una provisión para vosotros, ¿vale? Casas no habitadas, aquí se está refiriendo a casas que no tienen un dueño, ¿vale? Y esto, insisto en que antes era diferente ahora estas cosas son difíciles de encontrar. Pero si esa casa tiene un dueño o ese dueño no está habitando allí, esto no significa que tú puedas coger y meterte, ¿vale? Significa que hay lugares, edificaciones que no tienen propietario, y eso es más normal en sociedades diferentes a la nuestra, y en ese caso, si no estás afectando a nadie, no hay problema, ¿vale? Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Y de nuevo, Dios conoce lo que exponéis y lo que estáis ocultando, ¿vale? Es decir, estas normas siempre puedes encontrar terceras vías de saltártelas o de jugar con ellas, y se te recuerda que las intenciones, que son el motor de las acciones, Dios también tiene conocimiento de ello, ¿vale? Entonces, con estos parámetros a nivel general, vamos a ver algunos ejemplos de citas del profeta Muhammad ﷺ en lo que se refiere a las etiquetas, en este tema de entrar en las casas, y luego también en otros temas, ¿vale? En comportamiento en grupo. An Abi Hurairata, como ya sabéis, estos hadices están tomados de la colección Al-Adab al-Mufrad del Imam al-Bukhari, ¿vale? Una colección sobre ética y conducta. An Abi Hurairata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Abu Huraira, el compañero del profeta, informa que el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, law ittala'a rajulun fi baytika, si un hombre se pone a mirar a tu casa, hoy en día podríamos decir a través de la ventana, aunque antes, insisto, había mucha menos intimidad y era mucho más fácil, bueno, antes y en entornos como el que os he hablado, era mucho más fácil que hubiera personas espiándote, ¿vale? Aquí el profeta dice, hipotéticamente, si tú fueras a encontrar a alguien que te está espiando, que está espiando tu intimidad, فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاتٍ, dice el profeta, si cogieras unas piedras, فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ, y al tirársela le dañaras el ojo o le sacaras el ojo, podríamos decir. Aquí claramente se está hablando hiperbólicamente, ¿vale? Veréis que en los hadices, a diferencia del Corán, las expresiones son muy fuertes, ¿vale? Porque así es como hablaban en esa época. Y aquí se refiere a un acto instintivo. Tú imagínate que yo estoy en la intimidad de mi casa y de repente veo a alguien que está mirando a través de por ejemplo, si hay una pared de paja, como ocurre donde os he dicho, estas cosas pueden pasar, ¿vale? Son mucho más fáciles de entender que en nuestra sociedad. Si ocurre eso, ma kana alayka junah, dice el profeta, no hay ninguna culpa sobre ti, ¿vale? Es decir, si tú por ese acto de instinto le lanzaras algo, un objeto, y le hicieras daño, bueno, técnicamente él estaba espiando tu propiedad privada, es decir, tu privacidad, y eso hace que no haya culpa sobre ti, ¿vale?
Esto no significa, como siempre menciono con los hadices, hay que saber ponerlo en perspectiva. Esto no significa que si tú ves a alguien digas, bueno, como no hay culpa sobre mí, y cojas un bate e intentes romperle la cabeza, ¿vale? No te ensañes, pero la idea es que si tienes esa reacción, es una reacción lógica, ¿vale? Eso es lo que está diciendo el profeta. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, otro hadith transmitido por Abu Huraira. Ahora ya, dejando el tema de la casa, paso a las normas de conducta y comentaré un par de preguntas que se suelen hacer siempre sobre estos temas, ¿vale? De la mano derecha y todo el rollo. Abu Huraira transmite de parte del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, idha atasa, cuando la persona estornuda, idha atasa, falyaqul alhamdulillah, que la persona diga gracias a Dios, ¿no? O toda la alabanza corresponde a Dios. Que de nuevo, esto es lo típico que te preguntan, ¿por qué cuando estornudas tienes que decir eso? Esto es como cuando tú estornudas y dices Jesús, ¿vale? La gente dice Jesús. De hecho, esa gente ni siquiera la mayoría creen en Jesús, o lo dicen solamente por hábito, pero es una etiqueta, y de hecho si no lo haces se considera que es de mala educación, ¿vale? Por tanto, este es el valor de las etiquetas, indican que eres educado, ¿vale? Incluso la gente que no cree en Dios, cuando estornudas te dice Jesús, ¿vale? Y si estornudaras y nadie dijera nada, pues se vería como un poco rudo, ¿vale? Entonces, la etiqueta que establece el Islam, ¿cuál es? Dar gracias a Dios, ¿vale? O alabar a Dios. Que si os fijáis en el Islam, las etiquetas no son más que excusas para recordar a Dios en muchos casos, ¿vale? Y recordar cosas positivas, como en este caso el hamd, la alabanza, ¿no? O el agradecimiento corresponde a Dios. فَإِذَا قَالَ, y cuando la persona diga eso, فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ, que su hermano, أو صاحبه, o la persona que esté acompañándole, le diga, يَرْحَمُكَ اللَّهُ, que Dios te tenga misericordia, ¿vale? Es decir, si tú estornudas, gracias a Dios, y la persona que esté cerca, que Dios te tenga misericordia. Estos son etiquetas de conducta, ¿vale? Claro, cuando los musulmanes actúan así, entiendes que están educados en el Islam, quiere decir, es una muestra de educación y además crea un clima pues de hermandad y de recuerdo de Dios positivamente, ¿no? فليقل وإذا قال له يرحمك الله, y cuando se le diga, es decir, la persona que ha estornudado, cuando se le diga que Dios te tenga misericordia, فليقل, que la persona diga, يهديك الله ويصلح بالك, que Dios te guíe y reforme tu situación, ¿no? O te ayude en tus asuntos. Esto, como todo, se puede llevar al extremo, ¿vale? Hay gente que si no dices la frase esta exacta, يهديك الله ويصلح بالك, que la mayoría de gente ni siquiera se la sabe, ya empiezan que no estás siguiendo la sunna y todo eso. Y realmente esto son normas de comportamiento, ¿vale? No es un entrenamiento militar, que si no pronuncias las palabras exactamente la frase, estás maldito. De hecho, lo curioso de estos hadices es que llegan por varias vías, diferentes compañeros los transmiten y los transmiten con palabras diferentes, o sea, lo cual indica que ellos se quedaron con el significado, ¿vale? Esto pasa mucho en el hadith. Por tanto, más que decir las palabras protocolarias, es crear ese ambiente, ¿vale? Eso es algo que se suele malentender. Ibn Umar, قال النبي صلى الله عليه وسلم, nos informa de que el profeta, la paz sobre él, dijo: لا يأكل أحدكم بشماله, que uno de vosotros no coma con su mano izquierda, ولا يشربن بشماله, ni beba con su mano izquierda, ¿vale? فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, porque el shaitán come con su mano izquierda y bebe con su mano izquierda, ¿vale? Voy a hacer dos apuntes. Ya sabéis que la etiqueta islámica es comer y beber con la mano derecha. Comer y beber con la mano izquierda, en primer lugar, si eres zurdo, es natural en ti hacerlo, ¿vale? Ese es el primer punto que quiero dejar claro. Nadie puede venir y decirte: oh hermano, es haram porque lo estás haciendo con la mano izquierda, cuando en cierto modo no puedes evitarlo, ¿vale? Hay personas que si lo intentaran hacer con la derecha sería un acto de torpeza, ¿vale? Por tanto, la sociedad tiene que ser lo suficientemente madura para entender también que hay personas, pues las personas son diferentes, ¿vale? Luego, acerca de la norma, acerca de comer o beber con la mano izquierda, hay diferencia de opinión sobre si es prohibido, haram, o si es makruh.
algo que preferiblemente debes evitar, pero no es un pecado, ¿vale? Yo naturalmente me inclino hacia esta segunda opinión. Si yo estoy con esta mano ocupada y utilizo esta para una cosa, no he cometido un pecado mortal. Y lo digo porque hay gente que parece, por la forma en la que reacciona cuando usas tu mano izquierda, que parece que te tengas que cortar la mano porque no sirve para nada. O sea, quiere decir, no la puedes usar para nada, todo está prohibido, ¿no? Entonces, hay un par de apuntes más que quería hacer sobre este tema. La expresión de que Shaitán come con su mano izquierda, ¿vale? Este tipo de hadices, y como ya sabéis, el Corán no utiliza este tipo de frases, ¿vale? Por eso insisto en que hay un registro muy diferente. Este tipo de hadices despiertan en muchos eruditos dos tendencias diferentes, ¿vale? Los que tienden a interpretarlo todo literalmente y los que tienden a interpretarlo metafóricamente, ¿vale? Entonces, estos hay quien lo interpreta literalmente: Shaitán come y bebe y come con la mano izquierda y con la mano derecha. Y luego otra lectura es que la palabra Shaitán designa a la persona maligna también, ¿vale? Cuando dice ash-shaytan ya'kulu bishimali, puede decir la persona, en este caso que no tiene etiquetas, come con la mano izquierda o come con la mano derecha, ¿vale? Luego os daré algunos ejemplos en los que se usa la palabra shaytan en referencia a personas, ¿vale? A personas con una mala cualidad. ¿Por qué menciono esto? Porque en el habla de Arabia, en el siglo VII, no era tan grave decirle a una persona o decir acerca de una persona que está haciendo las cosas mal, que está comportándose como un shaitán, ¿vale? Lo digo porque cuando tú vienes de una cultura en la que hay tendencia a ver demonios en todo, o todo es culpa de los demonios o los espíritus, al leer estos hadices lo vas a interpretar de una forma, yo diría casi supersticiosa, ¿vale? Y veo un peligro en eso. Por eso podía haber omitido este hadith, pero lo he metido para sacar el tema, ¿vale? Y hay otras cosas que tenemos que poner en perspectiva cuando leemos los hadithes, que es el hecho de que están siendo expresados en un contexto específico. Por ejemplo, veréis que la sunna hace hincapié en las cosas limpias, hacerlas con la mano derecha, o comer con la mano derecha, y las cosas menos higiénicas, hacerlas con la mano izquierda, como higienizarse después de ir al baño. Tenéis que tener en cuenta que hace 14 siglos en Arabia no había grifos y jabón, ¿vale? La gente no tenía acceso tan directo a la higiene. Por tanto, hay un valor en el hecho de que las cosas limpias o las cosas que están relacionadas con consumir y eso se hagan con la mano derecha, y las cosas que te van a llevar a mancharte, digamos, se hagan con la mano izquierda, ¿vale? Que esto, por ejemplo, esta cultura de saber leer los hadices o las enseñanzas del profeta, ver qué hay detrás de las líneas, no siempre la llevamos a cabo, y creo que es importante porque además hoy en día nos interesa encontrar la lógica de las cosas, ¿no? Y de hecho cuando lo entiendes así dices, pues tiene mucho sentido que hagas las cosas limpias con una mano y las cosas sucias con otra mano, ¿vale? Bueno, yo indico, por si a alguien le interesa, que esto de que Shaitán come no es algo literal, ¿vale? Y de hecho creo que el árabe o los compañeros del profeta a priori no lo interpretaban de esa forma, ¿vale? Si Dios quiere luego daremos ejemplos. An Abi Hurairata, otro hadith de Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que el mensajero, es decir, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios estén con él, dijo: haqqul muslimi ala al muslimi sit. El derecho que un musulmán tiene sobre otro musulmán, los derechos que un musulmán tiene sobre otro son 6, ¿vale? Qila, ma hiya Rasulullah, se le preguntó, ¿y cuáles son esos derechos, mensajero de Dios? Qala, el profeta dijo: idha laqitahu fasallim alayhi. Cuando uno se encuentra, es decir, cuando un musulmán se encuentra con el otro, que le salude, es decir, que le extienda saludos de paz, ¿vale? Y bueno, hay varios hadices, no he querido traer muchos por no repetir innecesariamente, pero que hacen mucho hincapié en lo del saludo, ¿vale? Entonces, el saludo, digamos que lo que tiene es la capacidad de fomentar buen rollo, en el sentido de que estás dando a entender a esa persona que le importas, quiere decir que eres importante, ¿no? Que esto parecen tonterías,
Hay hadices, por ejemplo, que dicen afshu salam, o sea, casi como si estuviera diciendo dedicaos a saludar, ¿vale? Que, insisto, estas cosas no hay que llevarlas al extremo. No hace falta que te sientes a la calle a saludar, pero es importante en el Islam el saludo, ¿vale? Porque creas la sensación de que soy consciente de tu presencia, ¿vale? Y de hecho el propio Corán indica que cuando alguien te saluda, le saludes de forma equivalente, o si puede ser, le saludes de forma mejor. Si alguien te saluda sin sonreír, tú le puedes devolver el saludo sonriendo, ¿vale? O sea, la idea de muchas de estas etiquetas es crear un buen ambiente, ¿vale? Que al fin y al cabo, si somos seres sociales, aparte de que creemos en Dios y muchas de estas etiquetas te lo vinculan a Dios, crean un buen rollo entre las personas o entre la comunidad, ¿no? Esa es la idea. Por eso a veces el cumplir con estas cosas protocolariamente, Assalamu alaikum, sin reflejar ese tono positivo, es parte de ese problema de leer estas cosas como leyes, pero no saber extraer el espíritu, ¿no? Digamos, que hay detrás de ellas. Wa idha da'aka fa'ajibhu. Y cuando un musulmán te invita, te da una invitación, tú respondes, ¿vale? No rechazas su invitación. Que de nuevo insisto, estas cosas se deben entender bil ma'ruf, dentro de lo razonable, ¿vale? Esto no significa que si un día trabajas y te invitan a algo y no puedes, tengas que hablar con tu jefe para que te cambie el día de fiesta para una invitación que puede posponerse, ¿vale? Pero en términos generales, acepta las invitaciones de la gente, ¿vale? Y cuando te pide consejo, cuando un hermano te pide consejo, fansah lahu, dale un buen consejo, ¿vale? Es, de nuevo, esto partiendo de la base de que le puedes aconsejar. Quiere decir, si te pide un consejo sobre medicina o algo que tú no sabes, no te metas, ¿no? Pero si te pide un consejo, intenta ayudarle, ¿vale? Si la persona está en una situación complicada, necesita pues que le des unas palabras de aliento. Si te es posible, hazlo, ¿vale? Wa idha atasa fahamidallaha fashammithu. Y cuando la persona estornude y alabe a Dios, como hemos dicho antes, se le desee misericordia, ¿no? Bueno, eso es lo que ya hemos tocado. Es derecho del musulmán que si él estornuda y recuerda a Dios, tú le expreses ese deseo de misericordia, ¿vale? Insisto, esto no es un protocolo, es un deseo, ¿vale? La idea es que tú expreses el deseo de misericordia hacia él, que expreses algo bueno hacia él. No que cumplas con el protocolo de decir la frase, pero él te da igual, porque entonces es absurdo. Si tú le estás diciendo que Dios te tenga misericordia, eso es un buen sentimiento, ¿vale? Es el sentimiento lo que importa, lo que hay detrás, no la frase, porque hay gente que realmente se toma las etiquetas como rituales. No solo en el Islam, quiero decir, este es un riesgo que corremos y te olvidas de que realmente hay una emoción positiva detrás de eso, ¿no? Técnicamente. Wa idha marida ta'udu. Y cuando la persona se pone enferma, o sea, uno de sus derechos es que se le visite, ¿vale? Este es un tema en el que de nuevo hay un montón de hadices que no he traído, porque este lo resume un poco todo, pero es muy importante en el Islam visitar al enfermo, ¿vale? Y claro, las cosas que el Islam hace tanto hincapié, claro, me causa la curiosidad y voy a investigar qué beneficios puede tener, ¿no? Y por las cosas que estuve leyendo, ayuda mucho a un enfermo el hecho de recibir visitas, no visitas protocolarias, insisto, sino visitas que expresan verdadera preocupación. Y se ha visto, claro, yo no puedo cotejar esto, pero he visto artículos de que en cierto modo se ha comprobado que a esas personas les beneficia casi como una medicina, ¿vale? Si tú estás visitando a esa persona que está enferma, buen rollo, sonríes, te preocupas por él, esa persona, bueno, claro, no capto muy bien la explicación que daban, ¿no? Pero venía a ser algo así como que esa positividad tú inconscientemente la quieres emular. Y tu cerebro pues hace sus movidas, ¿cómo se dice esto? Bueno, el cerebro funciona con químicos, ¿vale? ¿Cómo se dice esto? Emite sustancias químicas que provocan determinadas emociones, ¿vale? Y eso realmente es algo que no controlamos. Por tanto, hay beneficios a nivel mental y a nivel físico, ¿vale? O sea, a nivel físico es como el placebo, ¿no? Que se ha demostrado que si tú tomas unas pastillas
que realmente no tienen cura, pero te han hecho creer que sí la tiene, cabe la posibilidad de que sufras mejoras, ¿vale? Porque tu propio cerebro ya se mentaliza y hace sus cosas, ¿no? Por tanto, eso, el Islam hace mucho hincapié en lo de visitar a los enfermos, incluso a nivel mental, quiero decir, el apoyo que recibe esa persona le ayuda a superarlo o a no superarlo, si no lo puede superar, le ayuda a sobrellevarlo e incluso le crea esa esperanza, ¿no? En fin, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. Y otro de los derechos es que si la persona se muere, tú le sigas, ¿vale? Es decir, sigas su procesión funeraria, ¿vale? Lo cual da a entender que la persona tiene derechos incluso cuando ya ha muerto, ¿vale? Es una forma de mostrarle respeto. Se entiende que vas a hacer dua, vas a suplicar por él, lo cual nosotros creemos que beneficia. Y hablando de lo social, está todo este elemento del duelo. Quiere decir, cuando una persona muere, el hecho de que la gente se reúna, la gente se apoye, para la familia especialmente del que muere, eso es súper importante porque le ayuda a sobrellevarlo, ¿vale? O sea, es parte de lo que nos hace humanos. Cuando alguien pierde a alguien, no le dejamos ahí que llore en una esquina, a menos que él quiera. Entonces, ese elemento social, ese elemento de estar en la procesión funeraria, estar por un derecho del muerto, y también como beneficio a la sociedad y a su familia, es un tema muy importante en el Islam, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de antes, que había dejado a medias, lo de Shaitán, porque veréis que muchos hadices, por ejemplo, te dicen tal acción es de Shaitán, ¿vale? Esta frase o este tipo de expresión lo que indica es que estas acciones son malas o negativas, ¿vale? ¿A qué me refiero? Voy a daros algunos ejemplos. Por ejemplo, según un hadith, el profeta nos dice, alayhi salatu wassalam, la persona que viaja solo es un shaitán. Cuando viajan dos, son dos shaitanes. Y cuando viajan tres, ya forman un grupo, ¿vale? Este hadith no te está diciendo que si viajas solo, yo qué sé, porque hay gente que es que lo entiende de formas que ni yo puedo abarcar. No significa que si tú viajas solo, literalmente eres el demonio personificado, ¿vale? El hadith te está diciendo, no viajes solo, no viajéis dos, intentad viajar por lo menos tres, ¿vale? Y más, insisto, en aquel entorno en el cual el viaje no estabas sentado en un avión, ¿vale? Durante 3 horas, sino que podías estar con un camello, pues cruzando el desierto. Y que había muchos más peligros de los que existen ahora, ¿vale? Por tanto, era importante fomentar el hecho de que se viaje en grupo, ¿vale? Por eso el profeta usa esta frase, que es la gente de su entorno lo va a entender. Tenéis que pensar que en esa época la gente no eran universitarios de Cambridge, ¿vale? Eran personas del desierto. Y las frases que utilizan los hadices son fuertes, ¿vale? No siempre te las puedes tomar al pie de la letra y extrapolarlas a todo, ¿no? El que viaja es un shaitán. O sea, no te puedes encontrar a alguien viajando y decirle eres un shaitán. Si esa persona va a entender que le estás insultando, ¿vale? No es eso lo que significa. Cuando el profeta dice el que viaja solo es un shaitán, quiere decir el que viaja solo lo está haciendo mal. Sencillamente significa eso. Cuando viajan dos juntos, mal hecho. Hoy diríamos mal hecho, pero cuando viajan tres, entonces ya es un grupo, como Dios manda, ¿no? En otro hadith, bueno, yo tengo una serie, no sé si la habréis visto, una serie sobre el hadith, y en los últimos 4 o 5 vídeos, cuando ya he tratado el desarrollo histórico, hablo de esto, ¿vale? Porque hay muchísimas posibilidades de malinterpretar los hadithes, creo que mucho más que en el caso del Corán, porque el vocabulario del hadith es muy del desierto árabe, ¿vale? Entonces, según este otro hadith, se dice que cuando una persona va a pasar delante tuyo en la oración, intentes evitarlo. Y si no consigues evitarlo, enfréntate a él porque es un shaitán, ¿vale? Claro, los comentarios de hadith te dicen, ni la palabra enfréntate a él, no te la tomes al pie de la letra, porque si tú estás rezando, no puedes interrumpir tu oración, ¿verdad? O sea, estás violando un principio mayor. Luego, eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, literalmente golpearle no es propio de la conducta de un musulmán, ¿vale? Y en tercer lugar, cuando el profeta dice فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, él es un shaitán, significa que es una persona que insiste en hacer las cosas mal, ¿vale? Has intentado evitar que pase por delante y el tío insiste, ¿vale?
que nadie coja ahora cuando alguien le pasa delante y diga, bueno, pues este hombre está poseído por el demonio o algo raro, ¿vale? Porque estas son, nos parece absurdo, pero si tú vienes de un mundo en el que todo se atribuye al demonio y a las posesiones demoníacas, cuando lees estos hadices, tú estás confirmando inconscientemente las creencias que ya tienes, ¿vale? Por eso es importante subrayar esto. Otros hadices nos dicen, me voy un poco hacia esta tangente, ¿vale? Porque sé que mucha gente lee estos hadices y los interpreta mal, ¿no? De hecho, yo mismo hace muchos años, claro, me causaban un poco de... ¿Qué quiere decir esto? Hay unos hadices que indican que el perro negro es un shaitán, ¿vale? Y mucha gente bueno, es una pregunta típica que recibo. Yo mismo, la primera vez que lo leí, claro, yo me crié en una granja y yo tenía un perro negro. Y era un bellísimo perro, no era ningún shaitán, es mucho más shaitanes algunos humanos que conoces, ¿no? Entonces dices, bueno, el perro negro es un shaitán. Ojeando comentarios, que esta es una de las ventajas de aprender un poco de árabe clásico, que es que se ha escrito mucho sobre esto. Sobre este tipo de hadices, claro, el punto número 1 es que parecen contradecir. De hecho, algunas versiones dicen, cuando encuentres un perro negro, mátalo. Y estos hadices son auténticos. Estos hadices parecen contradecir a otros hadices, y bueno, y al espíritu general del Islam, de que una prostituta se encontró un perro y le dio de beber, y por esa acción Dios la hace entrar en el paraíso, de que recibirás misericordia por cómo trates a cualquier criatura viviente. Y de repente un hadith te dice que el perro negro es un demonio, lo cual es una superstición absurda, si se entiende literalmente, y que lo mates, lo cual es totalmente injustificado, ¿no? ¿Qué culpa tiene el perro de haber salido negro, ¿no? Que es una cuestión puramente genética. Claro, algunos de los comentarios indican que en la ciudad de Medina, bueno, había unos perros que no eran de la ciudad, sino que venían de las afueras y traían la rabia, ¿vale? Y particularmente estos perros eran negros, ¿vale? Eran una raza de perros, no sé qué raza eran, pero eran de color negro. Entonces el profeta le dijo a esa audiencia, este perro negro es un shaitán, y shaitán aquí no significa, insisto, el demonio. Significa que es un ser maligno o un ser que va a hacer daño, ¿vale? Entonces el profeta está diciendo, si veáis a uno de estos perros, eran perros salvajes, básicamente, que traían la rabia, ¿vale? Y esto lo mencionan varios comentarios. Si veis a uno de estos perros, matadlo, ¿vale? Porque si tú no matas a ese perro, si tienes la oportunidad, es posible que ese perro infecte a la ciudad o extienda esa enfermedad, ¿vale? Quiere decir que tanto en el contexto del hadith como en no entender el vocabulario se da pie a muchísimas confusiones, ¿vale? Y el último ejemplo que os quiero dar es el Corán. Cuando habla de los hipócritas, nos dice وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Cuando se encuentran con los creyentes dicen somos creyentes. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا. Pero cuando se quedan a solas con sus shayatín, con sus demonios, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Dicen, en realidad estamos con vosotros. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Solo nos estamos burlando, ¿no?, de los creyentes. Entonces veremos que cuando Dios usa la palabra shaitán, no necesariamente se está refiriendo a demonios en el sentido que entendemos, se está refiriendo a personas malignas, ¿vale? Una persona que hace las cosas mal, que se está portando mal, o un animal incluso que potencialmente puede extender el daño, era normal en esa época llamarle shaitán, ¿vale? Ese es un punto que quería dejar claro. En otro lugar del Corán, Dios dice que cada vez que Él ha enviado un profeta, automáticamente se levantan. Dios dice shayatín min al jinni wal ins, shayatín, demonios, min al jin, dentro de los seres o las fuerzas que no podemos percibir, wal ins, y dentro de la humanidad, ¿vale? Entonces quiero que entendáis que esta palabra se usa de una forma muy amplia, no de la forma supersticiosa que muchos musulmanes por su país de origen automáticamente van a entender.